Aquí estamos, queridos amigos, una vez más en el andén de CDC La Voz. A mí me encanta hacer este segmento para nuestras plataformas digitales, entre ellas YouTube. Y si no te has suscrito, yo te quiero invitar a que lo hagas ahora mismo porque tenemos mucho más contenido diferente a esto, a lo que se llama el andén. El andén, banqueta en algunos lugares, sidewalk en inglés, acera en otros. Sí, es que, Yuri, nos toca aclarar esto porque hay un poco de confusión frente al tema del andén. Como pueden ver, estoy acompañado de una hermosísima mujer. Ella se llama Yuri Cordero, comunicadora, y tiene cualquier cantidad de estudios. Está muy bien preparada, pero además ama a Dios por sobre todas las cosas. Tiene un testimonio increíble, interesante. Y algo que me impactó de Yuri antes de presentarla es que en una corta conversación previa a esto, en unos días anteriores, me dijo, yo siento que Dios caminó conmigo, pero yo no con Él. Y eso marcó mucho esa charla, esa conversación. Yuri, gracias, bienvenida. Gracias. Qué bueno que te animaste a sentarte en el andén conmigo. Gracias, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. Qué bueno conocerte cuando fuimos a Cúcuta en el viaje misionero. Les cuento que ese viaje tiene una historia mucho más larga que la que vamos a contar aquí, porque ese avión casi se cae, yo diría. Sí. Pero Dios es bueno, señores. Tremendo susto, y además yo escucho en el fondo que alguien está orando. Y yo alcancé a identificar la voz de Yuri Cordero orando en el fondo cuando la azafata estaba a punto de llorar. El piloto no sabía tampoco ni qué hacer. La gente medio estresada. No. Fue una experiencia inolvidable. Inolvidable. Yo todavía cuento ese tramo de aterrizar en Cúcuta y me da mucho miedo. Pero feliz de estar aquí contigo. Gracias por sentarte en este andén. Bueno, y ustedes van a escuchar ruidos, gente por aquí pasando, automóviles, pero eso no nos va a importar porque esa es la esencia del andén, Yuri, sentarnos a tener una charla informal y hablar de todo un poco. Esto de que caminaste por la vida muchos años anteriores de conocer del Señor y tú no caminaste con Él es bien interesante. Cuéntanos un poco acerca de esa historia de vida. Porque yo pienso que Él me protegió de muchas cosas, de las que yo misma entendí después que estaba cometiendo errores y Él no permitió que nada me pasara. Te cuidó siempre. Me cuidó siempre, aunque yo no estaba con Él. Él me estaba esperando. Y la Biblia lo dice. Dice que Dios es un caballero. Claro. Y que si tú lo invitas, Él entra. Si no, Él se queda ahí tranquilo. Pero yo siento que ese llamado que Él me hizo fue en el 2012 y yo tenía miedo. Ok. Yo tenía miedo, yo no estaba segura si debía estar con Él. Y lo digo con Él, pero de una forma completa. Sí. Porque muchos de nosotros somos cristianos a media. Y eso es lo que yo pienso que yo era. Ajá. Era cristiana a media. Y cuando regresé de un viaje a Londres, fui a una iglesia y me enamoré. Me enamoré y comencé a ir. Al año me entregué a Jesús y meses después de entregarme me dio cáncer. Oh my God. Pero llevas muchos años trabajando en medios de comunicación, sí, para ahora ir a esa historia precisamente. Exacto. Porque es que además la historia de vida empieza desde muy joven, ¿no? Sí. Con pérdidas, con situaciones complicadas. Correcto. Con la relación con tu papá, además de la situación con tu abuela, que finalmente es tu mamá, y de ahí nace un hermoso ministerio. Así es. ¿Cuánto llevas trabajando como comunicadora en este medio tan importante? 30 años. 30 años, 30 por años. amor a Dios. 30 años levantando de la mañana, preparando tu café y yéndote al mismo lugar. Así es. Bueno, 6 años y medio era reportera y presentadora. También trabajaba en la radio como reportera y presentadora. Pero en el año 1998 comienzo a trabajar en Univisión. Sí. Fuera de las cámaras. Fue difícil para mí. Wow. Oh, santo Dios. Fue difícil para mí, pero era una gran oportunidad. Yo me había comprometido a llegar a nivel de network en 10 años después de graduarme de la universidad. ¿Te pusiste esa meta? Me puse esa meta y lo logré en 6 años y medio. O sea, yo no iba a permitir que eso se me fuera de las manos, pero al año voy donde mi jefa, que se llama María López, la creadora de Primer Impacto, es una mujer espectacular. Sí. Digo, María, tú sabes que yo puedo hacer otras cosas. Yo no te di trabajo de reportera. Oh. Yo te di trabajo de productora. Y ahí tenía que tomar la decisión. O me quedo o me voy. Mira, no podía irme. Sería comenzar de cero y ya yo estaba a otro nivel. Claro. Pero de ser presentadora y reportera a trabajar en Assignment Desk, en la mesa de asignaciones, fue difícil para mí. Fue difícil.
David Barsky. David Barsky, santo. En el andén uno se encuentra gente ¿Cómo conocida. está usted? Disculpe. No te preocupes, no interrumpes. Un placer verte. Oh, my gosh. Eso Ok. pasa en el andén, Yuri. Exacto. Imagínate, trabajamos en Univisión juntos y también en Miavisión juntos. Fue donde yo primero comencé a trabajar. Y yo dije, no, yo no voy a soltar esto. Claro. Y dije, pero yo no me voy a quedar sentada. Ajá. Yo empecé a decir que yo quería salir a trabajar con reporteros. Y Mercedes Soler, que es una gran empresaria ahora de estaciones de radio, me da la oportunidad. Y el otro día le sacan una portada a ella en People en Español. Ok. Y sale la foto de mi primer asignación en la calle. Y yo digo, Wow. Mercedes, tú no sabes, yo no me acordaba de esa foto. Look how far I've come. Mira lo mucho que ha pasado y todo lo que yo he logrado. Y fue porque ella dijo, sí, yo me voy con la novata. Wow. O sea, yo llevaba 6 años y medio, pero en el network yo no llevaba ni un año. Wow, increíble. Y ella me dio la oportunidad. Pero mira, muchas mujeres valientes nos están viendo, pero todo tiene una historia, se tiene que pagar un precio, Sí. hay una vida antes de... Claro. Y con todas las situaciones adversas que tuviste que pasar en la vida, ¿cómo es posible que te hayas puesto esas metas y hayas tenido esa valentía de decir, yo quiero ir hacia allá? Yo siempre he pensado en grande. Ok. Y creo que he logrado todas mis metas. Mi abuela la volvía loca, mi abuela la volvía loca. Si yo quería pasar por un lugar, ella decía, Dios mío, aunque hubiera una puerta de concreto, si tú quieres pasar por ahí, Ajá. tú lo harías. Pero luego en mi vida Ajá. aprendí a apreciar las puertas cerradas, Wow. porque este trabajo que tengo ahora fue el resultado de eso. Wow. Te cerraron muchas puertas. En Univisión me cerraron la puerta que yo más quería, que era Ok. estar frente a las cámaras. Claro. Y por cerrarme esa puerta, soy vicepresidenta y productora ejecutiva. Yo tengo el trabajo que tenía mi jefa, la creadora de Primer Impacto. Oh, my God. Y sigue siendo una amiga mía ahora, una mentora, me apoya en mis libros. O sea, es una mujer maravillosa, pero Dios la usó para cerrar esa puerta. Claro. Porque Él quería una hija en estos tiempos. Period. Claro. Y ella es una mujer de Dios, pero me está usando a mí ahora aquí. Es increíble. Sí. ¿Cómo Dios nos pone en los lugares en el que Él quiere que nosotros estemos para pues, ser también esa diferencia y hacer la diferencia, ¿no? Sí, yo digo que Dios no nos pone en lugares de influencia para fracasar. Eso no existe. Si Dios te está abriendo puertas y te está dando oportunidades, es porque Él está claro que tú eres capaz de hacer Claro. lo que tú tienes que hacer en ese lugar. Claro. Bueno, malo, regular, difícil o no, Él lo va a lograr. Ujú. Yo estoy clara porque yo estoy ahí. Claro. Han pasado tantas cosas. Mira, en Primer Impacto, nosotros hemos hecho 2 programas los últimos 2 años de Viernes Santo. Eso nunca había pasado. Y son programas al estilo de Primer Impacto. Claro. Son algunas historias shocking, pero son historias que amplifican el reino. Ok. No solamente eso, yo creo que nuestro programa es uno de los pocos que se pasa constantemente mencionando a Dios y a Jesús. De acuerdo. La misma gente que estamos entrevistando, cuando le pasan cosas maravillosas, le dan la gloria a Él. Sí. Y es como parte de la fábrica, como quien dice, de Primer Impacto. Y no es que se busque, es que las personas mismas dicen, es que gracias a Dios me salvé del huracán recientemente. Gracias a esto no tengo una enfermedad. O sea, gracias a Dios me salvé. Siempre es así. ¿Por qué es tan importante tu abuela en tu vida? Porque mi abuela fue la primera persona que inculcó el amor de Dios en mi vida. Fue la primera que me llevó a la iglesia. Fue la mujer que me crió. Yo en la mañana, yo siempre la veía leyendo la Biblia. Y yo iba donde ella y ella seguía, ella era católica, Ajá. orando el rosario y me miraba y me hablaba y sonreía y seguía. No respondía, pero siempre se daba cuenta que yo estaba ahí. Entonces yo siempre dije que si yo tenía algún trabajo social o un ministerio, llevaría su nombre. Sí. Entonces mi abuela se llama Altagracia. Mi ministerio se llama High Grace, Altagracia, Wow. en inglés. Y ¿sabes lo triste, como quien dice, de esto? Es que mi abuela no vio el ascenso mío a ser productora ejecutiva ni vicepresidenta del programa. Mi abuela no vio esta parte mía de dedicarme a tiempo, como dice, completo Sí. al ministerio, compartido con Univisión, pero Claro. a dedicarme
al ministerio. Yo creo que hubiese estado muy feliz. ¿Cuándo decidiste crear el ministerio? Con el nombre de tu abuela Altagracia, pero lo tienes en inglés, ¿no? Sí, High Grace. High Grace. Sí, fue durante la pandemia. Era abril, llevaba un mes en la casa porque ya no nos dejaban ir al trabajo. Y una noche veo que dice que hay un advertising y dice, tú puedes crear todo tu branding por esto. Yo digo, es hoy, es hoy. Oh, mi madre espiritual dijo, ¿cómo tú vas a crear eso de una noche? Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo creé con el motivo de ayudar a personas como yo, que como quien dice, estaban comenzando ese camino real con Jesús y que tuvieran como que no se sientan que están solos, que no importa qué tan tarde haya llegado a sus pies. Yo digo que yo llegué tarde por una razón, Claro. que no se equivocó, porque a mí nada me sorprende. O sea, yo he pasado por muchas cosas y las personas que me dicen cosas, a mí no es un shock. Claro. Y cuando tú dices yo he pasado por muchas cosas, me llama mucho la atención porque hay gente que a veces dice, yo no puedo salir adelante por esto, esto y esto, No, pero no no, tienen no. ni idea No. lo que te ha tocado vivir a ti y la importancia, de hecho, de tu abuela en tu vida que Sí. no solamente hizo de mamá, sino también hizo de papá. Sí. Y que estuviste hasta el último minuto de vida con ella y tuviste Sí. que tomar decisiones muy fuertes Sí. respecto a su vida. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, a los 6 meses de edad, mi mamá estaba con un hombre, que era mi papá, que lo conocí a los 26 años, eso es otra historia más larga. ¿Tú lo conociste a él a los 26 años A los de edad? 26 años de edad. Dios. Y fue por un artículo en un periódico, por eso te lo cuento más adelante. Yo digo que mi vida es media novela. Pero a los 6, mi mamá me entrega a mi abuela, como quien dice, a los 6 meses de edad. Y por muchos años estaba brava con ella. Claro. Le culpaba por absolutamente todo lo que pasó malo en mi vida, en la vida de mis abuelos, en la vida de todo, pero mi mamá tenía un problema. Y mi mamá era una maníaco-depresiva y sufría de esquizofrenia. Wow. Entonces era una enfermedad degenerativa que si tú no la tratas, empeora. Claro. O sea, mi mamá se llamaba Nuris y escribía Shirley. Oh, wow. Mi mamá se hablaba sola, mi mamá no salía de un cuarto. Eso era una cosa terrible. Pero yendo para atrás, a los 6 meses de edad, mi mamá me entrega a mi abuela. Y creo que ahora cuando lo pienso, eso fue un acto de amor. Claro. Imagínate que yo hubiese crecido con mi mamá. Mi hermano estuvo más tiempo con mi mamá. Mi hermano tuvo un montón de problemas. Y yo nunca cuento su historia porque yo digo que eso es para personal, él. claro, es de para él. contar. Pero mi hermano estuvo en tantos problemas por la falta igual de una mamá y de un papá. Claro. Una mamá y un papá. Wow, ¿qué te puedo decir? O sea, cuando a los 10 años mi mamá viene a los Estados Unidos. Ajá. Nosotros vivimos en Puerto Rico, mi mamá viene a los Estados Unidos y mis abuelitos también. Y por primera vez yo vivo con mi mamá a los Ok. 10 años de edad. Eso fue terrible, era como vivir con un extraño. O sea, Claro. yo no recuerdo tener conversaciones con mi mamá por el teléfono. En eso, su enfermedad estaba en puro apogeo, o sea, Claro, era terrible. claro. Y un día entra mi abuelito y está teniendo una conversación fuerte con mi mamá y con mi padrastro. Y era que mi mamá dormía con un martillo debajo de la almohada. Wow. Eso fue terrible y entendí muchas cosas. Luego después ellos se divorcian y regreso a casa de mi abuela. Ajá. Wow. Y ahí todo fue peor porque no mejoró. Ella tomaba las medicinas, las paraba y cuando paraba empeoraba. Por eso yo le digo a todas las personas, yo sé que mucha gente dice que las enfermedades mentales algunas veces son espirituales. Sí pueden ser espirituales, pero también ella tenía un desbalance químico. Y si Dios nos puso médicos y Claro. psiquiatras en esta tierra para cuidar nuestra salud mental, es igual que cuando vamos y nos rompemos un brazo Sí. o tenemos cáncer como yo tuve, aquí están los expertos y mi mamá necesitaba eso, pero no quería ir y empeoró. Pasaste todos esos procesos Sí. aún sin conocer de Dios, Exacto. que es increíble cómo Dios, como lo dijimos al comienzo, te ha Sí. venido cuidando. Sí. Cuando conoces de Dios, ¿qué sientes tú que Dios suplió en esa necesidad que había? Es que me sentía llena. Yo recuerdo que yo me acababa de bajar, yo estaba en una asignación en Londres y mi ex esposo me dice, creo que encontré una iglesia. Wow. Y yo, excelente, vamos. Y cuando fuimos, fue como que
que entendía todo lo que me decían, que era algo nuevo, que era algo que no tenía que estar descifrando mucho lo que ellos trataban de enseñarme. Me llenó el corazón. Yo creo que había encontrado mi hogar. Y al año me entregué a Dios y luego me da cáncer. ¿Qué sientes exacto cuando conoces de Dios después de haber pasado todo ese proceso tan complicado en la vida, pero además seguiste creciendo profesionalmente, preparándote, escalando en un canal tan importante como lo es Univisión? Y luego te llega esta situación después de conocer de Dios. O sea, Sí. cualquiera dice, ¿sabes qué? No. ¿Para qué te conocí entonces? No, pero es que no fue así. En el 2013 yo enfrentaba problemas bien serios en mi hogar y en enero me diagnostican con cáncer. Y Tremendo. yo siempre digo que el cáncer fue una bendición. Ok, Fue una bendición total porque lo podrían haber detectado en una etapa avanzada y no fue así. Fue en una etapa inicial y yo por yo cuidarme, es que lo detectan a tiempo. Y todos esos problemas que estaban pasando en mi hogar se resolvieron bien rápido porque la que proveía, y yo digo que muchas mujeres y hombres también somos los cimientos de nuestras casas, estaba enferma. Y yo ni lo sabía. claro, O sea, en mi trabajo tampoco nadie lo sabía porque yo opté para que nadie lo supiera. claro. Wow, Y recibí la noticia en Univisión. ok. Recuerdo que estaba contra una pared y me llama la radióloga y me dice, Yuri, tengo que hablar contigo porque tienes cáncer. Y yo, en vez de estar triste, lo que yo estaba brava, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo aquello? Me paro del piso, voy al baño, me encuentro con mis amigas. Recuerdo que se me hasta cayeron los espejuelos de que estaba llorando. Y después le dice, y no digan nada a nadie. Y seguí trabajando. Eso no es normal. No, para nada. No. Para nada. ¿Cómo es posible que yo acabo de recibir un diagnóstico de cáncer y en vez de irme a mi casa a hablar con mi familia, a que me amen y me quieran, yo sigo trabajando? Sí. ¿Tú sabes lo que era? Yo le decía a la gente, es que mi refugio estaba en mi trabajo, no en Jehová. Claro, Es que ahí era donde yo bloqueaba todo. Ok. Entonces, si yo estaba trabajando, no tenía problemas. Claro. Y yo siempre dijo que yo era una workaholic. ya. Sí. Yo era adicta a mi trabajo porque en el trabajo me enfocaba en el trabajo y todo lo demás no existía. Y cuando hablamos de precio, es que yo sacrifiqué, sí, a mi familia. Oh, tremendo. Yo sacrifiqué a mi familia porque yo sentía que yo tenía que ser la proveedora. Porque hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer esto, porque desde pequeña he sido proveedora. Claro. Y me enseñaron a hacer eso. O sea, mi abuela no era la que me decía, ven Yuri a enseñarte a cocinar, ven a enseñarte. No, Yuri, tú tienes que hacer una mujer de estudio, una mujer esto. Entonces, inmediatamente yo era una manager. Antes de ir al college, yo fui una manager en Home Depot. Yo estaba en camino a ser como supervisora de una tienda completa Sí. a mis 18 años de edad. Wow. Porque yo era sumamente responsable. En ese entonces ganaba $13 la hora en el 91. Ahora el minimum wage son 15. Sí, claro. Entonces rendía mucho más el dinero. O sea, y yo era jovencita. Claro. Pero opté, yo dije no, y me dieron un trabajo por $6.50 la hora y me fui Aquí, a trabajar en el medio. claro, aquí solamente estamos como que es a grandes rasgos lo que ha pasado pues en la vida de Yuri Cordero a través de su experiencia trabajando en medios de comunicación. Ahora vamos a hablar de su libro y precisamente a eso voy, pues porque aquí solamente es como que algo así como por encima, pero Sí. en el libro, si alguien quiere enterarse un poco más a fondo Oh. de lo que tú nos estás contando, supongo que está mucho más al detalle, ¿no? Oh, sí. Creo que una de las grandes enseñanzas de mi libro es ese cáncer, donde yo te explico que es una bendición, porque yo recuerdo que antes de recibir el diagnóstico, yo estaba en el garaje de mi casa y se estaba tardando darme el diagnóstico. Y mi esposo en ese entonces estaba bien molesto. Su papá tenía cáncer del esófago. Nuestra perrita de la casa tenía tumores por todo el cuerpo y yo esperaba un diagnóstico. Ajá. Y yo estaba sentada en 5 galones de pintura y yo lo veía muy bravo y yo le decía, estate tranquilo, que yo sé que yo no estoy sola. Dios está conmigo, yo estoy tranquila. Cuando voy y me hago el MRI, porque querían saber si el tipo de cáncer que yo tenía había ido por otras partes de mi cuerpo, yo sufro de claustrofobia. Wow. Yo estaba con mi tía al frente y ella me dice que ella me habló mucho. Yo no recuerdo nada de lo que me dijo mi tía,
pero yo oré durante todo ese tiempo ahí y yo le hice un pacto con Dios. Yo digo, hice un testamento, hice un pacto con Él y yo dije, Padre, si tú me sanas, yo te prometo que yo voy a hablar de ti por el resto de mis días. De Wow. todo lo que tú hiciste por mí, yo voy a hablarlo. Tremendo, tremendo. El día antes de la cirugía, invito a toda mi familia a la iglesia, mis amigos de Univisión, y van todos. Y el pastor me declara sana en el nombre de Jesús. Ok. Yo recuerdo que en el hospital estaba toda mi familia y amistades y una amiga mía estaba cantando y ella dice que ella no se acuerda y ella me dice a mí, Yuri, es que Dios va a poner una canción en tu corazón. Ajá. Y yo no la entendía. Cuando terminamos, la cirugía va bien. 5 semanas después de la cirugía ya yo voy para hacerme las revisiones extras para asegurarse que todo está bien. Y me dice el cirujano, Yuri, siéntate, porque tuvimos que mandar tus mamas a otro laboratorio porque Ajá. no encontramos el cáncer. Claro. Wow. Y yo lo miro y yo le digo, ¿cómo que no encontraron el cáncer? Ya me pongo seria. O sea, ¿quién va a pagar por esto? Lo primero que pienso es quién va a pagar. Claro. Y me miro y digo, mira lo que yo me he hecho. Fue mi decisión. Claro. Ellos no querían que me hicieran una doble mastectomía. Yo miro a mi prima y una vez más me bloqueo, porque eso me pasa, gracias a Dios que ella estaba ahí, porque no sé qué más él dijo. Claro. Él dijo, pero es que 5 exámenes dijeron. No. O sea, ahí están los exámenes, no hay problema. Yo salgo de la oficina del médico, estamos esperando el auto, y yo digo, Aymara, yo quiero saber a quién yo tengo que demandar. Oh my God. ¿A quién yo voy a demandar? ¿Cómo es posible que mira lo que me ha pasado? ¡Ah! Ajá. O sea, yo estaba histérica. Ella calladita. El avión. El avión es que aquí pasan aviones, autos. Mira, lo que ella dijo a mí nunca se me va a olvidar, porque Dios la usó de una forma tremenda y hasta hoy en día, cuando lo cuento, me duele. Porque ella se vira y ella me mira y ella me dice, ¿y tú no eres una mujer de fe? Yo en ese momento recuerdo las 3 cosas como si fuera una película. Ta, ta, ta. Y yo la miro y yo le digo, no, lo que yo soy es una pecadora. Él me sana y yo no le creo. El problema es que algunas veces Dios nos da exactamente lo que nosotros queremos y no nos damos cuenta de la bendición que tenemos en nuestras manos. Él no me dijo a mí que yo no iba a sufrir. Él no me dijo a mí que yo no iba a tener una doble mastectomía. Él no me dijo a mí que yo no iba a llorar. Él me dijo a mí que yo te voy a sanar. Sí. Y sanar no significaba que yo no iba a pasar por un momento difícil. Claro. Y dije, ok, desde este momento en adelante no lo dudo jamás. Y aún así, tomé varios años hablar de él, porque pensé que nadie me iba a creer. Oh my God. Cuando voy al cirujano que me hizo la reconstrucción, me dice, quizás te la sacaron durante la biopsia el cáncer. Sí, maybe. Who cares? Claro. Yo le dije, a mí no me importa. Si fue así. Mira, a mí no me importa. Y no me importó después si los exámenes llegaron para atrás y me dijeron me decían que tenía cáncer. Yo sé que tenía cáncer. Al final del día es que ya no lo tengo. Claro. So, Dios cumplió su promesa. Él cumplió la promesa. Es que nosotros queremos que Él la cumpla a nuestra manera. No es a nuestra manera. Sí. Esa es la manera de Él. Para yo sentarme aquí contigo y decirte que Él cumple a pesar del dolor. Que Él cumple a pesar de nuestras tribulaciones, que Él cumple a pesar de todos los malos momentos que tenemos, porque nosotros vamos a ser el ejemplo para los demás, Así es. para entender que Dios es real y que cuando los hijos de Él le piden cosas, Él cumple sus promesas, especialmente los que estamos junto de Él. Amén. Qué bueno este andén, por amor a Dios. Tenemos que seguir conversando, por Santo. supuesto. Nos quedan unos minutos y estoy muy emocionado y gracias por esas palabras de verdad del corazón. Pues ya los que hemos estado ahí sentaditos, yo en este andén y ustedes allá viendo a través de estas plataformas digitales, han entendido todos los obstáculos que ha tenido que pasar, ¿no? Sí. Hoy en día, con todo esto que te ha pasado, bueno, con el libro, con tu ministerio hermoso, que estás ayudando además a otras personas a través de lo que has vivido en carne propia, que no Sí. lo estás inventando, No. sino has tenido que pasar procesos complicadísimos que tal vez si no hubieras conocido al Señor, pues nadie hubiera conocido, nadie Correcto. se hubiera enterado, pero Él quiere usar esto. Amén. Como te lo dije en algún momento, la cantidad de corazones y de vidas que vas a tocar a través de todo tu proceso.
A veces uno dice, pero ¿por qué yo? Exacto. Bueno, es ¿Y un por qué no? privilegio. Claro, ¿y por qué no? Para mí es un privilegio, para serte honesto, es un privilegio poder ser ese instrumento usado por Dios de esa manera. Es increíble y a veces uno dice, pero Es que Dios es estratégico. es correcto. Entonces quizás yo tenía que pasar por este dolor, pero mira, a la misma vez yo te voy a poner de supervisora en el canal más grande de los Estados Unidos para que la gente abra puertas y tú hables del liderazgo y te digas que Dios es bueno. ¿Cómo usas esa influencia? Bueno, cuando a mí me invitan a los lugares, es que no hay un lugar donde yo no hablo de Él. Y una vez, ya cuando no podía, ya yo sentí mucha convicción, fue Luz María Doria, mi homóloga en Despierta América. Ella es hermosa, sí. Y me dijo, me invitó a una conferencia, me dio parte de su tiempo para que yo hablara. Wow. Y yo empecé a sentir, yo no puedo contar mi historia sin hablar de Dios. Yo voy donde ella. Yo le digo, Luzma, mira, yo sé que tú me invitaste aquí, pero yo no puedo hablar de mi historia sin mencionar lo que Él hizo por mí. Y ella me hizo, y por eso te traje. Y desde ese entonces, yo no paro. Oh, my God. So, Dios usa a estas personas también. Esa es una anécdota muy buena. Ya casi estamos terminando, pero por favor, ¿cómo buscan tu libro? Vas a Amazon, está Sí. ahí en inglés, está ahí en amazon.com, Sí. perdón. Y en yuricordero.com está en 7 países. Ok. Está en, Ecuador, Chile, México, Argentina, Costa Rica, Colombia. A todos los lugares donde llegamos, a todos los Y lugares Europa, donde y nos ven. Europa. Wow, ¿cuál es el nombre del libro exactamente? La virtud del proceso. Cada piedra marca el camino hacia la victoria. La virtud del proceso, cada piedra marca el camino hacia la victoria. La virtud del proceso, búsquenlo, Yuri Cordero, porque es una historia impactante y Gracias. dentro de esas historias, bueno, tú dijiste que voy a escribir un libro para liderazgo, pero no tiene nada que ver con liderazgo. No, sí, es liderazgo, pero me di cuenta que desde chiquitita fui líder. Ok. Porque tomé decisiones tajantes a muy temprana edad. Ajá. O sea, yo digo que yo me fui de mi casa a los 18 años a pasar trabajo, Wow. porque mi abuela me trataba así, pero yo trabajé desde los 13 años. Entonces, ¿sabes? Yo siempre he tenido un trabajo desde los 13 años, yo tengo 53. Claro. Y he entendido cómo manejarme y vivía sola, fue muy difícil para mi abuela. Yo me fui a los 18, pero yo no podía seguir viviendo ahí. Wow. Y la historia de mi mamá con mi papá y como lo conocí, eso de verdad suena como una historia de primer impacto. En este momento, es una historia de primer impacto. En este momento no estás con tu pareja, ¿no? No, estoy divorciada, soy madre soltera, llevo 4 años sola y estoy feliz. Estás feliz, estás tranquila con Estoy el mejor, con Dios. tranquila, sí, estoy tranquila haciendo muchas cosas bonitas y trabajando en mí, trabajando para Univisión, trabajando en el ministerio, apoyo varios ministerios y de verdad que estoy feliz. ¿Te invitan a diferentes lugares con tu ministerio? Sí, me han invitado, he viajado a varios lugares para contar mi historia y me hace muy feliz. Recientemente fuimos a Cúcuta y a ver el trabajo de Samaritan's Purse, el trabajo maravilloso que están haciendo. Sí. Y de verdad que fue muy bonita la experiencia porque nosotros algunas veces no nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos. Pero antes de eso también había ido a Colombia a un congreso de liderazgo. Claro. So, a mí me sentí muy en mi elemento. Claro. Y le digo yo, es que soy la única que no es pastora, ¿no? Pero al final del día, yo creo que a través de mi testimonio, las personas entienden Claro. lo importante que es seguirlo a Él. Quisiéramos seguir hablando muchísimo más porque, bueno, Yuri seguramente tiene muchas más historias, pero busquen su libro. Y Yuri, ya para cerrar, siempre pues es importante dejar una respuesta a muchas preguntas que seguramente tienen mujeres, incluso hombres, que han pasado y están pasando por momentos complicados. Y frente a tu historia, puedo creer que algunos de esos problemas son tan sencillos y tan simples, no comparados con los tuyos. ¿Qué les podrías decir a esas personas? Yo diría que hay un versículo por el cual yo rijo mi vida. Y es Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que Dios tiene para ti, dice Jehová. Planes de bien y no de mal, para darnos el futuro que esperamos. Y yo siempre digo que el futuro que Él quiere para todos nosotros es su perfecta voluntad, que es buena y agradable. Entonces no importa los problemas que tengamos, algún propósito tienen ellos. Lo que nosotros tenemos que ser, como dicen en inglés, ride the wave. Hay que ponerse el cinturón como si es una montaña rusa y aguantar las subidas y las bajadas porque algún propósito tiene y eso todos lo vamos a ver. Y yo he visto el propósito de Dios en mi vida en cada etapa, en los buenos, en los momentos buenos y en los momentos malos. ¡Wow! Yuri Cordero, bueno, de verdad que emocionado, es un privilegio que Gracias. hayas tenido
Y lo digo así honestamente, ese nivel de humildad de venirte a sentar conmigo en este andén. De verdad, gracias por tu corazón, gracias por tu ministerio, gracias por hacer la diferencia en este tipo de medios de comunicación tan importantes, llevando el mensaje correcto, que es el mensaje de Jesús, y siendo luz, pues por supuesto, para mucha gente que de repente pues no le ha conocido aún y que a través de tu vida pues se puede presentar esa oportunidad Sí, así de es. decirles, mira, esta puede ser una buena alternativa, Así un es. buen camino, sin religiosidad, como Exacto. nosotros vivimos, siendo honestos con Dios. Ahí va. Vienen por Yuri. Era un helicóptero. Dile que ya va. Santo. Santo. Vienen a recogerla para primer impacto en helicóptero. Yuri, muchísimas gracias. Gracias Dios a te ti. bendiga. Ahí estaremos Gracias. estaremos viéndote en las redes sociales. Y pues no más por hoy en el andén. Así que, amigos, gracias. Gracias por estar acompañándonos en todas las plataformas digitales de CBC La Voz. Tenemos algo en común.